Paz de Cristo, hermanos. Hoy estamos empezando con el estudio Principio de Doctrina, volumen 2. Ayer vimos volumen 1 sobre lo que son las manifestaciones de Dios. Y hoy vamos a tocar sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero para entender el bautismo en el nombre de Jesucristo es necesario ver el volumen 1 y volumen 2 para poder entender y se abra más el entendimiento en nuestras vidas. Un saludo a todos los pastores que están viendo esta enseñanza o este estudio. Si hay pastores trinitarios que lo están viendo, la visión mía no es debatir, la visión mía es que lleguen al conocimiento, véanlo, analícenlo, y si llega la revelación, bendito sea el nombre del Señor, y si no, bueno, Dios los bendiga. Pero la visión mía es compartir este estudio, y vamos a empezar para poder entender este bautismo, para poder entender el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta enseñanza tenemos que empezar con un texto que muchos conocemos, Efesios 2:20, y vamos a ver qué es lo que nos dice allí la palabra del Señor, porque vamos a darle introducción con este texto. Vamos a ver qué dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice lo que dice este texto: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ahí está hablando Jesucristo mismo. O sea, para poder entender esto tenemos que aprender que los apóstoles, Cristo en los apóstoles dejó ya un fundamento establecido, una revelación que ellos llevaron, aleluya, hacia adelante para que nosotros llegáramos al conocimiento. Y Pablo, el Espíritu Santo inspirando a Pablo, nos está diciendo que todo cristiano, todo pastor, todo hombre de Dios que llega al Evangelio tiene que aprender a edificar su vida en ese fundamento que los apóstoles predicaron, que Cristo dejó en ellos. Entonces yo quiero que ese texto lo atesoren en sus corazones y que lo memoricen cuando lo lean. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora sí, le voy a empezar a dar comienzo sobre lo que es el bautismo, pero lo vamos a ir viendo por parte para poder entenderlo. Y ahorita vamos a ver en el libro de Mateo un texto que está ahí en Mateo 28, del 16 al 19, un texto muy conocido que, aleluya, muchos a veces se han un poquito distorsionado en esto. Acuérdense que esta línea que están aquí, estamos dentro de los 4 evangelios, desde Mateo a San Juan. De Mateo a San Juan son 4 evangelios, y estamos dentro de esos 4 evangelios. Estas 2 líneas nos marcan que estamos dentro de los 4 evangelios, donde los 4 evangelios nos dan testimonio del Hijo de Dios, Jesucristo, que Él vino, aleluya, gloria al Señor, para revelar ese fundamento y preparar en estos 4 evangelios a los apóstoles. Él escogió 12 hombres que les dio el apostolado para fundamentar, aleluya, el evangelio de Mateo a San Juan. En Mateo 28, 16 vamos a darle lectura a ese texto, a ver qué es lo que nos dice del 16 al 19. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjese bien, ese texto lo encontramos en uno de los evangelios, Mateo. Y en cada evangelio, Mateo, Marco, Lucas, Juan, se habla de una comisión antes de que Cristo partiera al cielo. Y cada uno lo expresa como lo oyó y lo escribieron. Pero si vemos bien esta palabra, antes de entrar más al estudio, voy a explicarles algo. En la Biblia más pegada al original, no aparece así como lo leemos en la Reina Valera. En la Biblia más pegada en el original, yo le aconsejo que estudie la Biblia Kadosh, ese texto en la Biblia Kadosh. Allí no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí dice dándoles inmersión en mi nombre. Pero sin embargo, aleluya, ahorita yo lo voy a enseñar como está en la Reina Valera para que para mí no hay complicación. Yo entiendo
la revelación, pero lo voy a comparar con el texto de la Biblia Kadosh. Vamos a leer qué dice la Biblia Kadosh en este versículo en Mateo capítulo 28, 16, 19. Ahorita lo vamos a ver. Quiero explicarles bien que aquí en Mateo, cuando se da este encargo, es una comisión. Cada vez que usted lee este versículo, arriba del verso 16 dice la gran comisión. Y comisión quiere decir un encargo que Cristo les está dando en aquel monte para que ellos vayan a hacer ese encargo. O sea, en otro sentido, aquí todavía no comienza la iglesia. Apenas se les está dando un encargo que ellos tienen que llevar ese fundamento y enseñarlo. Que en ese fundamento que ellos enseñen es donde nosotros tenemos que edificarnos, lo que decía Efesios 2:20. Pero vamos a comparar ese texto de Mateo 28:16 que leímos ahorita en la Reina Valera 1960. Vamos a leerlo en la Biblia Kadosh, a ver cómo nos dice allí. Adelante, vamos a leerlo. Así que los 11 Tlamidí fueron al monte de Galilea, donde Yeshua les había dicho que fueran. Cuando ellos le vieron, se postraron delante de él, pero algunos vacilaron. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo: Toda autoridad en el cielo y en la tierra me es dada. Por lo tanto, vayan y hacer calamidad a la gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Dándoles la inmersión en mi nombre. La inmersión quiere decir el sumergimiento del bautismo, el ser sumergido. Está hablando, háganlo en mi nombre. O sea, allí ya no se habla de las manifestaciones. La Biblia más pegada al original. En el original no está esto. Pero para uno que entiende que es un solo Dios no hay problema. Lo que quiero es enseñarles que lo lean y lo comparan en la Biblia Kadosh para que entiendan que Jesús, aún en Mateo 28:16, dice haciendo inmersión en mi nombre, más claro. Sin embargo, yo voy a explicar bien sobre este tema de todos modos. En Mateo 28:16, 19, vamos a leer el verso 1, porque quiero que veamos este dato antes de comenzar con el bautismo. Mateo 28:16, el verso 16, ¿qué es lo que nos dice? Es Mateo 28:16, el versículo 16 nada más. Le vamos a dar lectura para que voy a ir tocando unos datos para que puedan entender más claro sobre eso. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fíjese bien, nos está diciendo que Jesús reunió a los 11 discípulos, ¿dónde? En el monte de Galilea. En el monte de Galilea. Analice bien esta palabra. Jesús reúne a los 11 discípulos en la gran comisión que habla en Mateo, la está dando en Galilea, en un monte. El encargo que Cristo les está dando a ellos es en un monte en Galilea. Pero yo quiero que note esta palabra, está diciendo los 11 discípulos. No eran 12 discípulos. ¿Dónde está el que falta? Bueno, sabemos que Judas traicionó al maestro y desapareció entre los 12, ese es otro tema. Pero ellos no pueden comenzar el encargo que Cristo les está entregando a ellos. No lo pueden realizar hasta que no se añada otro en el lugar que dejó Judas. Entonces aquí estamos viendo que eran 11. Para poder comenzar esa comisión, ese mandamiento, ellos tienen que sustituir primero el lugar de Judas. Y vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos capítulo 1, del verso 23 al 26, a ver qué nos dice. Hechos capítulo 1, versículo 23, 26, vamos ahorita a ver qué es lo que nos dice para comparar esto que les estoy enseñando con este texto, que aleluya, la obra no comenzó, la comisión que Dios les entregó a ellos no la comenzaron hasta que no reunieron a uno en el lugar en el cual estaba solo, porque Judas ya no estaba con ellos. Y en ese texto nos afirma algo muy importante. Hablamos de 11 apóstoles que tuvieron en el monte de Galilea. Eran 11, pero vamos a ver este texto. Hechos 1, 23, 26, a ver qué es lo que nos dice ahí. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tomen la parte del ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, por irse por su propio lugar.
y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. La música, dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice ahí la palabra que echaron suerte con 2 discípulos de los que andaban ahí, que habían sido testigos o tenían testimonio que conocieron a Jesús. Y la suerte cayó sobre uno de ellos y fue reunido en el lugar apostolado del que cayó Judas. O sea, ya allí estamos viendo que se reunió con los 11, ya son 12 apóstoles. Tal no comienza la comisión de lo que Cristo les encargó aquí. Acuérdense, lo repito otra vez, fue un encargo. Pero en el libro de Hechos, en la manifestación del Espíritu Santo, primero lo que se tiene que hacer es que se tiene que agregar uno en el lugar que Judas había dejado. Si no, no se puede comenzar la obra. Hasta allí vamos bien. Ya vimos primero que se restaura esa parte que faltaba. Vamos a ver otro punto muy interesante. En el mismo Mateo 28:16 dice que los 11 discípulos se fueron al monte de ¿qué? De Galilea. ¿Lo dice así o no lo dice así? Así lo dice. Porque los 11 discípulos se fueron y se reunieron en el monte de Galilea. ¿Dónde se reunieron? En el monte de Galilea. Yo quiero darle otro dato más interesante, que la iglesia no comenzó en el monte de Galilea. Allí se les dio nada más el encargo. Allí se les dio nada más la comisión que ellos tenían que llevar. Pero no comenzó allí. Vamos en el libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 45, verso 49, vamos a comparar, a leer ese texto, a estudiarlo y a memorizarlo, a ver qué es lo que Cristo nos dice allí. Acuérdense que San Lucas está dentro de los 4 evangelios. San Lucas 45 al 49, San Lucas 24, el capítulo 24, es capítulo 24, me faltó ahí poner el 24, lo voy a poner porque después a lo mejor no van a entender. Ahí está arribita para que lo entiendan. Es 24, 45, 49. Acuérdense, San Lucas está dentro de los 4 evangelios, que es la comisión que Cristo está enseñando, y aquí nos lo revela más claro. Vamos a ver qué nos dice en el 45. Primero el 45, qué es lo que dice el 40. Vamos a leerlo hasta el 40, 45 al 49. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendáis las Escrituras. Pero ahí nos vamos a parar poquito, tenga ahí la Biblia, dice. Entonces les abrió, ¿qué? El entendimiento. Cheque bien esta palabra. Les abrió el entendimiento para que entendieran bien las Escrituras. O sea, quiere decir que hay en ocasiones que nosotros podemos oír hablar de Dios, predicar de Dios, pero a veces hace falta todavía que se nos abra el entendimiento para entender bien el misterio o la obra que Cristo dejó, entender ese nombre que es sobre todo nombre. Hay gente que camina predicando un evangelio, pero todavía le falta aún abrir un poco más el entendimiento. Ahí habla del entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿quién? Comprendiesen las Escrituras. ¿Y qué dice el 46? Y les dijo, así está Cristo. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Hasta ahí mero. Primero, ¿qué es lo que está diciendo allí? Ahorita seguimos leyendo. Que se predicase en su nombre. Voy a hacer un énfasis poquito allí para que podamos entender y memorizar esto que quiero explicar. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y así fue necesario, así estaba escrito, que el Cristo muriese, padeciese y resucitase de entre los muertos, y que se predicase, escuche bien esta palabra, que se predicase el arrepentimiento de perdón de pecados en su nombre. Vamos a leerlo de vuelta, al versículo 46, léalo de vuelta, analícelo, óigalo y memorícelo. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y se predicase, sigan leyéndolo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjese bien lo que dice, aleluya, los siguientes versículos. Que se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados. O sea, cuando la gente venga y se arrepiente para perdón de sus pecados, está diciendo que se tiene que predicar
en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Ahí está hablando de que el evangelio se lleve a todo el mundo, en toda la nación. Entonces, se predicase en su nombre. Ya Jesús les está viendo más el entendimiento sobre cuál nombre se tiene que revelar. Pero todavía cuando estamos leyendo ahí en San Lucas, en el mismo capítulo donde estamos, en los mismos versículos, ahí todavía no comienza la iglesia, está dando comisión, está encargando lo que leímos en Mateo 28. En los 4 evangelios son encargos, comisiones que Dios está dando para que cuando comiencen, ellos lleven por obra lo que Cristo les está mandando. Ahora, si notamos más allí, yo quiero que atesore esta palabra. Primero, no se le olvide, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Pero hay una palabra allí. Hay una palabra allí de vuelta. Léalo de vuelta, porque voy a revelar otra palabra. En el mismo, comenzando lo que estamos leyendo ahorita, que se predicase en su nombre. Yo te voy a indicar hasta dónde. Y se predicarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oiga bien, comenzando desde Jerusalén. Yo quiero que ese texto lo guarde en su corazón. Comenzando, Cristo les está diciendo a ellos, a los discípulos, que van a comenzar ¿dónde? Comenzando desde Jerusalén. Pero ¿dónde les da la comisión aquí? En Galilea, en un monte. Se fija, la iglesia no comenzó allí, en el monte en Galilea. Ahí nomás se les dio la comisión, pero luego entre los mismos evangelios, Cristo les está diciendo que tienen que comenzar desde Jerusalén. Mire, hermanos, la palabra de Dios es parecida, les voy a dar un ejemplo, casi a un rompecabezas. Cuando yo estaba pequeño, a mí una vez me regalaron un rompecabezas que traía un tiburón. Yo no sabía que era un tiburón porque estaba todo desburujado. Cuando yo fui juntando las piezas y las logré juntar, mis ojos se abrieron y dije, era un tiburón. Se reveló. Es lo mismo lo que pasa en la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, que muchas las veces cuando no juntamos los textos, nuestra mente no se abre, pero cuando vamos juntando los textos en los estudios, viene la revelación realmente de lo que Cristo está estableciendo. Así es la vida. Necesitamos que nuestro entendimiento se abra. Jesús les abrió el entendimiento allí y les está diciendo que tienen que comenzar en Jerusalén. Yo quiero que esa palabra la atesore. La iglesia no comenzó en Galilea ni en el monte de Galilea. Allí nomás nos reunió para darles un encargo. Eran 11 discípulos, todavía tuvieron que reemplazar el otro y les está diciendo van a comenzar en Jerusalén. Pero hay otra palabra allí mismo en ese texto, allí mismo donde dice comenzando de Jerusalén. Léalo, yo le voy a decir hasta dónde, sígalo leyendo. Vamos a ver qué es lo que nos dice allí. Yo espero que este cuadro de visión sea una bendición aún para pastores que lo están oyendo. Vamos a ver qué es lo que nos dice allí. Y vos sois testigo de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Fíjese bien, otro punto más interesante allí. Ya les revelé para honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que eran 11 y tuvieron que reemplazar ese lugar. Ya les revelé que el evangelio, el primer mensaje tiene que comenzar en Jerusalén. Entonces ya vimos que la obra del Señor, la gran comisión que Cristo encarga en Mateo, no comenzó realmente la iglesia en el monte de Galilea. Yo quiero que eso lo atesore. Allí fue una comisión. Vimos que se agregó uno a los 11. Ya vimos que Jesús les dice en San Lucas, lo repito otra vez, van a comenzar desde Jerusalén. Así que cuando les pregunten, yo quiero pastores que oyen esta enseñanza, a un pastor trinitario, cuando le pregunten dónde nació la iglesia primitiva, no fue en el monte de Galilea, fue en Jerusalén. Y ahorita vamos a ver cómo comenzó en Jerusalén. Mire, hay un texto que dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. A veces por falta de conocimiento nos extraviamos en las mismas escrituras, porque necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto para entender esta palabra. Y la visión mía es que ponga atención, léalo, analícelo, véalo. Yo sé que va a ser de bendición. Pero el otro dato que yo quiero enseñarle es que Jesús le dijo,
no vayan hasta que no venga el revestimiento de lo alto. Está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, que es la tercera manifestación. Dice, quedaos en Jerusalén hasta que venga el revestimiento de lo alto. Cheque esta palabra. Jesús le está diciendo a los discípulos en las comisiones, pero tal no comiencen. Aquí se les está dando un encargo que van a llevar ese fundamento, pero les dice, quédense en Jerusalén, les dice ahí en San Lucas, tal no comiencen hasta que venga el poder de lo alto. ¿Qué es el poder de lo alto? El derramamiento del Espíritu Santo. Por eso en el libro de Hechos capítulo 1:8, ese no lo lea, dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último, dice, de la tierra. Ellos no pueden salir a llevar este cumplimiento del encargo hasta que no venga el derramamiento del Espíritu Santo. Ojo con esto, cheque bien esta palabra, pastores, hermanos que vienen esta enseñanza. Ellos no pueden comenzar. Entonces, en Mateo, en la gran comisión, ni siquiera se derrama el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que muchos erróneamente toman este fundamento como ya bautismo? Como que ya comenzó el evangelio. No, aquí están nomás los 11, allí no habla que se bautizó gente. ¿Cómo es que muchos lo toman de allí para bautizar cuando tal no viene el Espíritu Santo, tal no van ellos a comenzar la obra redentora que Cristo les enseñó, la revelación, el fundamento que nos habla en el libro de Efesios? Entonces, allí hay un error para muchos, aún pastores trinitarios. Y mi visión no es debatir ni atacar, no, yo los amo y es lo que yo quiero, que lleguen a la revelación. Entonces aprendamos eso. Aquí todavía no se derramaba el Espíritu Santo. Está diciendo hasta que venga el poder de lo alto, le está diciendo acá en San Lucas, y comenzando desde Jerusalén. Cuando le pregunten, hermano, ¿dónde comenzó la iglesia? En Jerusalén. Y en Galilea, que no, ahí se le dio una comisión, un encargo, pero ahí no comenzó. Ahí no se derramaba tampoco el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver en el poder de lo alto, el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. A ver qué es lo que nos dice allí la palabra del Señor para entender esta palabra. Aquí ya nos estamos dando cuenta. Ya no estamos en los 4 evangelios. Yo quiero que vea bien eso. Ahora ya nos salimos de los 4 evangelios donde se dio la comisión, donde se habló de una preparación en los 4 evangelios. Ahora vamos a ver en el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Hechos 2 del 1 al 4, a ver qué nos dice allí. Gloria al Señor Jesucristo. Adelante. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ella cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Fíjese bien. En el libro de Hechos capítulo 2 comienza, si usted lee en su casa ahí la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 2, en el verso 1, arriba del 1, tiene un título que dice derramamiento del Espíritu Santo. Algo que profetizó Joel desde el Padre de la creación se está cumpliendo aquí. Y allí se derrama el Espíritu Santo, pero acuérdense que anteriormente en el libro de Hechos capítulo 1 se escogió primero la elección de Matías, que fue contado con los 11. Si usted analiza bien allí, primero se escogió Matías para que estuviera con los 11 y luego enseguida estamos viendo que, aleluya, cuando Matías es escogido todavía no se derramaba tampoco el Espíritu Santo, vemos allí, sino que ahora en Hechos 2 ya habla del derramamiento del Espíritu Santo. Y allí es donde yo quiero entrar a algo muy interesante. En Mateo no se derramaba, en San Lucas Jesús dijo, esperen el poder de lo alto, que es este, y ya lo estamos viendo aquí derramado el poder. Entonces los discípulos ya están por comenzar la comisión que les dejó acá y revelar lo que Cristo dejó acá. Bueno, vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 14. Cuando se derrama el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, la gente que oía, algunos no entendían qué era lo que estaba pasando. Y bajo aquel poder, aquella llanura del Espíritu Santo, la Biblia nos habla que hubo un varón que se puso de pie entre los 11. Yo quiero que lo leamos allí, Hechos 2, verso 14, a ver qué dice el puro 14.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjese bien, hermano. Ahora sí, lo que comisionó acá ya está empezando, porque cuando se derrama el Espíritu Santo y empiezan a hablar lengua, Pedro es impulsado porque sabe que hay una comisión, un encargo que Cristo dejó acá, aquí en San Lucas, aquí en Mateo y en San Lucas, y ellos están esperando el orden. Tiene que comenzar en Jerusalén. Ellos están reunidos en Jerusalén. Cuando se derramó el Espíritu Santo no fue en Galilea, fue en Jerusalén. Y ya Pedro está entendiendo que tienen que poner por obra la comisión que recibieron acá, el mandato. Ahora, Pedro se pone de pie junto con los 11, ya son 12, y Pedro poniéndose de pie junto con los 11. Y empezó a predicar. Por primera vez Pedro empezó a dar un sermón. Y Pedro mismo, lleno del Espíritu Santo, revela más abajo. No me voy a ir allá, pero lo voy a recordar. Pedro mismo revela, esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel, donde se encontraba en el Antiguo Testamento. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Se estaba cumpliendo ese poder de lo alto aquí. Y Pedro es el primer entre los apóstoles que se pone de pie. Pero vamos a ver qué dice Pedro en Hechos 2, 37 y 38, a ver qué es lo que la palabra allí nos está enseñando. Algo muy importante, porque la gente oía hablar en lenguas, había un poder sobrenatural en Jerusalén, no en el monte de Galilea, no en el monte ni en Galilea, sino en Jerusalén. Había un poder que estremeció todo aquel pueblo de Jerusalén. Era el poder del Espíritu Santo, y algunos no entendían. Era en Jerusalén donde estaba pasando esto, donde los discípulos estaban esperando esa señal para comenzar, porque Cristo les dijo: van a comenzar desde Jerusalén. Aleluya. Entonces, ¿qué dice Hechos 2, 37 y 38? Al oír esto se compungieron del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense bien, hermano. Aquí vuelve a hablar otra vez Pedro. Pedro que aparece con los 11, pero es el que empieza a hablar. Y luego en Hechos 2:37, cuando preguntan, está Pedro con los 11, y Pedro es el que vuelve a decir. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro en el 38? Arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo. Aquí está el nombre. Bautícense, Pedro lo dice aquí, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pedro no está contradiciendo a Dios. Pedro no está contradiciendo a Cristo como muchos piensan. Es que Pedro entiende la revelación del nombre, de aquellas manifestaciones y atributos que hay en la palabra. Y Jesús les había dicho ya en San Lucas, cuando les abrió el entendimiento, que se predicase en su nombre. Pedro entiende que lo que tiene que invocar es el nombre para perdón de pecados. ¿Cuál es el nombre? Porque dice en Mateo, bautizándolos en el nombre, no dice los nombres, dice en el nombre, y lo presenta las manifestaciones en la Reina Valera, como le decía yo ahorita, que nada más pega al original no está, pero presenta las manifestaciones. Pero Jesús dice bautizándolos en el nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo. Pedro no está contradiciendo al maestro. Si aquí dijera bautizándolos en los nombres, en el del Padre, en el del Hijo y en el del Espíritu, y dijera en los nombres, entonces Pedro hubiera dicho acá: arrepentido y bautícense en el nombre de Jehová, de Jesucristo. Y hubiera dicho Pedro: dame otro nombre para el Espíritu, Señor, porque dijiste nombres. Pero no, Jesús dijo en el nombre. Y en San Lucas dijo, les abrió el entendimiento para que predicasen en el nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces Pedro está confirmando acá, bajo el poder del Espíritu Santo, la revelación del nombre. Y yo quiero que esto lo analicen bien, porque voy a dar otro dato antes de esto. Ahora, cuando Pedro dice eso, Pedro no lo está diciendo humanamente. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Es el día del Pentecostés.
se derramó el poder de lo alto. Pedro sabe que dijo, en Jerusalén van a comenzar. Pedro sabe que Jesús le dijo, van a predicar mi nombre en todas las naciones, el arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, Padre no es nombre, ni Hijo es nombre, esos son títulos. Pero él dijo, en mi nombre tienen que llevarlo a predicarlo. Y ese es el fundamento de Efesios 2:20, se fijan. No es que se contradiga, sino que hay una revelación. Ahora, yo quiero darle otro dato muy interesante sobre esta palabra. Yo sé que este estudio va a ser de bendición para muchos. Ahora, la iglesia primitiva comenzó bajo el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el día que Pedro predicó el primer mensaje, en el versículo capítulo 2, de vuelta del mismo libro de Hechos, en el versículo 41 y 42, vamos a observar de a uno por uno dos versículos. El 41, a ver qué nos dice. Después de que Pedro dijo, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. O sea, si no se menciona el nombre, no puede haber perdón de pecados, porque ya Cristo lo había dicho en San Lucas. Pero vamos a ver qué dice allí en el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese bien, se bautizaron 3,000 personas. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo, porque ya fue revelado que es el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, el encargo que Cristo deja. Se bautizaron 3,000 personas y ojo con esto, la iglesia arranca bajo la llanura del Espíritu Santo. Acá no se derramaba. Acá Cristo lo que dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, acuérdense que en San Juan por allí, dice el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y hay que creer en ese nombre, Jesucristo. La iglesia comenzó bajo la llanura del Espíritu Santo. Entonces, no comenzaba acá como muchos se han distorsionado. No había Espíritu Santo, se equivocaron. Aprenda esto, la iglesia no comenzó sin el Espíritu Santo, no, la iglesia comenzó con el Espíritu Santo y fue revelado ese nombre. La iglesia tiene su comienzo en el libro de Hechos, en el día del Pentecostés. La iglesia comenzó en el día del Pentecostés, en el libro de Hechos, en Jerusalén, no acá. Acá no era el día del Pentecostés, era en un monte en Galilea. Cheque esa palabra. Entonces, acá les da el mandamiento y acá comienzan bajo el poder del Espíritu Santo. Hay gente que nomás llega hasta aquí, pero no llega a un tal comienzo que les comisionó Jesús a ellos. Lamentablemente, esta idea de acá nació cuando Justantino y la iglesia tradicional romana metieron esa idea. Por eso usted oye en la iglesia tradicional, cuando echan la bendición o un bautismo, ellos dicen en el nombre del Padre, del Hijo. Esa idea viene de allá. Realmente de los apóstoles no viene. Hay un fundamento que ya Cristo dejó bien claro. Y hay algo muy importante. Se dice que se bautizaron 3,000 personas. Y el verso 42, ¿qué dice? La iglesia primitiva, vamos, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el patrimonio del pan y las oraciones. En el partimiento del pan. Dice, y perseveraban. Fíjese lo que dice. Una vez que se bautizaron 3,000, después que se derrama el Espíritu Santo, se bautizan 3,000 en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Dice que, y perseveraban en la doctrina de quién. Lo voy a repetir. ¿En la doctrina de quién? De los apóstoles. ¿Por qué de los apóstoles? Porque a ellos Cristo les dejó el fundamento. A ellos les dejó la comisión de la revelación que Él les dio cuando anduvo en los 4 evangelios. Y por eso Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y aquí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, pastor, hermano que me escucha, tenemos que perseverar en lo que Cristo ya dejó fundamentado. Pero hay que entender estos principios que le estoy revelando. Ahora, ya casi voy terminando. Algunos preguntan, ¿por qué pues Pedro? ¿Por qué Pedro? Es que Pedro, entre los discípulos, vamos al libro de Mateo capítulo 16, versos 18 y 19, vamos a ver un texto sobre la vida de Pedro, porque algunos a veces todavía batallan con esto y dicen, es que Pedro, ¿quién era? No, hay que entender que por eso, ya les expliqué una parte, Cristo a ellos les dejó ese encargo.
y Cristo a ellos los comisionó como apóstoles para revelar ese plan. Y hay que entender por qué Pedro es el primero que se pone de pie de entre los 12 apóstoles. Él es el indicado, el responsable de tomar ese lugar. No es porque él quiso tomarlo, sino que hay un llamado especial en él desde los evangelios. Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Vamos a ver el 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense lo que dice esos textos. Cuando está hablando, Jesús está hablando con Pedro allí, entre los 11 está hablando con Pedro. Y dice, aleluya, tú eres Pedro, y Pedro voltea. Algunos dicen que como el nombre de Pedro en el griego significa piedra, piensan que está diciendo que Jesús iba a fundamentar su iglesia sobre él. Algunos otros dicen que cuando le dijo, tú eres Pedro, y lo señaló, Pedro voltea y Cristo se golpea sobre esta roca, Pedro. Porque la roca es Cristo, acuérdense. Pero no es eso lo que quiero explicar lo otro. Dice, a ti te daré las llaves. En el 19 le está diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entre los 12 apóstoles, Jesús a Pedro le dice, a ti te daré las llaves. No dice, a ustedes les estoy dando la llave. Está hablando a él, entre los 11, a ti, tú eres Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa llave? Autoridad. O sea, Cristo le está diciendo, a ti te voy a dar las llaves. Cuando yo ascienda al cielo, tú vas a tomar un lugar especial aquí. Y le dice, a ti te daré las llaves. La llave significa autoridad. Acuérdense que el hombre que Dios unge como pastor de una iglesia tiene una autoridad de parte de Dios. Le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces Pedro dice, híjole, las llaves del reino. Pedro tiene que juntar los textos, como les decía yo ahorita, como si fuera casi un rompecabezas para poder entender el plan. Pero cuando le dice, a ti te daré las llaves, yo quiero que atesore esa palabra. Jesús está escogiendo a Pedro para algo muy importante. Vamos a ver qué dice en el Evangelio San Juan, capítulo 10, verso 9. Estos textos Jesús los está diciendo dentro de los 4 evangelios. Dentro de los 4 evangelios, de esta línea aquí. Ya le dijo Jesús a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora dice, a ti te daré. O sea, acá no se las entregaba, acá no le daba esa autoridad. Pero ya le está diciendo, te daré. Ya no faltaba mucho tiempo. Algo futuro que ya está cerca. Ahora, San Juan 10, 9, en el Evangelio de San Juan, que dice allí, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Mire, Jesús entre los discípulos, entre los apóstoles, revela algo y dice, yo soy la puerta. Y lo dice, el que por mí entrare. No dijo, el que por mí ya está entrando. Esa puerta no se abría. Aprenda esta palabra. Está diciendo, el que por mí entrare. La está presentando, ya está anunciando esa puerta, pero todavía no está abierta. Si estuviera ya abierta, habría dicho, el que por mí está entrando. Pero dijo, el que por mí entrare será salvo. Lo voy a repetir otra vez. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Ese es un atributo. ¿Se acuerdan que hablé de atributo, manifestación? Yo soy la puerta. Pero dijo, el que por mí entrare será salvo. ¿Cómo se llama esa puerta? ¿Cuál es el nombre de esa puerta? Jesucristo, porque él dijo, yo soy la puerta. Pedro hasta allí como que ya va abriéndose el entendimiento. ¿Para qué se usa una llave? Ay, Dios mío, está más claro. ¿Para qué se usa una llave? Ya Pedro recibe la autoridad, la llave, y ya Cristo está revelando algo. Yo soy la puerta. ¿Con qué abre una puerta usted? Ay, Dios mío, vamos a seguir todavía. Ya lo voy llevando a otra revelación. En San Juan capítulo 21, del verso 15 al 17, vamos a ver que Dios vuelve a platicar con Pedro. Se fija, Dios tenía algo especial de entre los 12 con Pedro. San Juan capítulo 21, verso del 15 al 17, a ver qué nos dice la bendita palabra del Señor allí. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro,
¿Ya? En San Juan, capítulo 21, verso 15-17. Vamos a ver qué es lo que nos dice allí. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorearás mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjese bien, ¿con quién está hablando Jesús allí? Con Pedro. Sabemos que Pedro fue un hombre que tuvo errores en un momento, pero fue escogido en el apostolado y Dios lo está preparando. Y le pregunta 3 veces: ¿me ama? Y está hablando con él, no con los 12. Pero le deja un encargo. Si usted analiza bien allí en su Biblia, va a decir: Jesús le dijo: pastorearás mis ovejas. En otro sentido le está diciendo: Pedro, cuando yo me vaya, el pastor vas a ser tú, por eso te voy a entregar las llaves. Ya no se las entregaba, ya estaba por entregarle aquella llave, aquella autoridad. Y le está diciendo: cuando yo me vaya, el pastor vas a ser tú. Sabemos que el pastor de pastores es Cristo, pero en un término de autoridad le está diciendo: ahora tú vas a pastorear mi rebaño. Ya Pedro está sintiendo un compromiso, ya Pedro siente que Dios le estaba llamando para algo. En Mateo, cuando le da las llaves, aquí cuando, aleluya, le dice: pastorearás mis ovejas, ya Pedro oyó que Cristo es la puerta. Pues vamos al libro de Hechos de nuevo, gloria al Señor. Porque en el libro de Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo, no lo voy a leer todavía, pero en Hechos capítulo 2, verso 14, el que se puso de pie fue Pedro. Acuérdense, ¿por qué Pedro se puso de pie? Porque él sentía este llamado que Cristo le estaba dando en los 4 evangelios. Se puso de pie y en Hechos 2:14, ¿qué dice? Y lo voy a repetir ese texto ahora sí. ¿Quién fue el que se puso de pie? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras. Amén. Fíjese bien, no fue Felipe, no fue Tomás, no fue otro quien se puso de pie más que Pedro. ¿Por qué Pedro? Pedro ahora, como se derramó el Espíritu Santo, es lleno, siente la impulsión, se acuerda lo que Cristo le dijo en los evangelios: a ti te daré las llaves, Pedro. Se acuerda que le dice: pastoreará mi rebaño, Pedro. Se acuerda que hay una puerta que se tiene que abrir, porque Jesús dijo: el que por mí entrare, cuando se abriera esa puerta. Entonces Pedro se pone de pie. Estoy seguro que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se acuerda lo que Cristo le dijo y que lo tenía para algo especial. Se fija que Pedro está acá desde los 4 evangelios en la mira, que Cristo lo tiene para algo especial. Por eso también esto nos ayuda a entender sobre el bautismo. ¿Y qué pasa en el libro de Hechos 2:37? ¿A quién le preguntan a los 11 quién es el que habla? Vamos a repetirlo de nuevo, ya vaya acabando este estudio. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién fue el que les dijo? Pedro. Es que cuando Pedro sabe que Dios le va a entregar una llave, ya siente que ya es el momento. Cuando Cristo le dice: pastoreará mi rebaño, acá en el evangelio, él siente que ya es el momento. Y Pedro le dice: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? Y Pedro dice: híjole, se tiene que abrir la puerta. Ya me están entendiendo. ¿Quién era la puerta? Cristo. Cristo es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y quién tenía la autoridad para comenzar? Dios escogió especialmente a Pedro para que se abriera un comienzo en los apóstoles. Y Pedro es el nombre de autoridad, una llave. ¿Para qué se usa? Para abrir una puerta. El día de Pentecostés, Pedro, en Hechos 2:38, se abrió por primera vez la puerta. Entonces, se abrió por primera vez la puerta. ¿Por qué? Porque Pedro no se paró Felipe, no se paró ningún otro de los apóstoles. El indicado era Pedro. Jesús le dijo: a ti te daré las llaves. Ojo, porque muchos dicen: es que siguen a Pedro. No lo seguimos porque queremos ver a Pedro. Es que
Dios escogió algo especial en él que tenían ellos que comenzar en el libro de Hechos. No está equivocado Pedro. Pedro tiene que cumplir con una labor, una tarea que Cristo le dejó, la llave para abrir esa puerta. Entonces Pedro se acuerda y dice, Jesús me dijo, a ti te daré las llaves. Jesús dijo en San Juan, yo soy la puerta, hay que abrirla, ya es el momento, ya es el tiempo de abrirla, ya se derramó el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pedro? Abrió la puerta por primera vez. ¿Y cuántos entraron por esa puerta que es Jesucristo? 3,000 fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Así que yo le doy la honra y la gloria al Dios Todopoderoso porque hay una revelación en esta enseñanza. La puerta se abrió el día del Pentecostés bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro fue el primero que abrió, se bautizaron 3,000. Aquel nombre que Cristo citó en Mateo 28, el nombre fue revelado acá. Acuérdense en los estudios, hermano. Yo no estoy en contra de los títulos. Yo reconozco que hay títulos como Padre, como Hijo. Hay atributos como puerta, como la luz, como el pan que cayó del cielo. Pero la visión de Dios fue que los apóstoles revelaran el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, no hay otro nombre dado. Aleluya. En el libro de Hechos, capítulo 4, 11 y 12 dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo aquí en la tierra a los hombres en cual podamos ser salvos. Se tiene que predicar el nombre de Jesucristo y fue revelado el día del Pentecostés. Ahora, el apóstol Pablo, aleluya, fue un apóstol escogido para los gentiles. ¿Y qué dijo Jesús? Para que lleve mi nombre en presencia de reyes y gentiles. Pablo predicó ese nombre. Y él habló del fundamento de Efesios 2:20, que la piedra edificada sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, aquí quedó todo revelado, mis queridos hermanos, pastores que vieron este estudio, pastores que aún les ha faltado un poquito abrir el entendimiento sobre esto, que no lo han entendido. Espero que esta enseñanza les traiga revelación a sus vidas, a sus congregaciones. Mis mayores deseos es que el Señor los bendiga y un fuerte abrazo, y espero ser de bendición para muchos. Dios los bendiga, hasta la próxima. Dios los bendiga.